Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, profe. Hola, profe. Bueno, chicos, ¿con ustedes tengo grupo o no tengo grupo? Porque en alguno me sacaron, no sé si el de ustedes o el de los miércoles. No, en este creo que la sacaron. Bueno, ¿No? les paso, no tengo problema. Lo que les quería comentar, que hoy día, si de alguno estuvo en los otros grupos, había puesto, les comparto lo que les había puesto, que la idea era, les puse, sé que muchos están en varios, que les pedía disculpas si algún material no lo había pasado, que verdaderamente estoy como ustedes en esta época, todos complicadísimos, que si necesitaban algo que me escribieran, y en verdad lo que quería era que la clase de hoy fuera productiva, entonces les pedía sugerencias que querían hacer. ¿Cuál fue la respuesta de los distintos grupos? Y les cuento para que decidamos acá. Por ejemplo, en el turno de las 2 de la tarde, habían personas que pudieran avanzar y tenían duda de algunos parciales y los fuimos resolviendo, siempre explicando conceptualmente los temas, ¿no? Siempre yo prioricé al margen de hacer un integrador entero, creo que la primer parte, tanto lo que se vio en la primera y en la segunda, no digo que no tengan dudas, pero creo que está más controlado. Creo que las falencias para el próximo parcial pueden estar más enfatizadas en la unidad de estimación y en la unidad de prueba de hipótesis. Es por eso que lo hicimos siempre enfatizado en eso. Con el segundo grupo, bueno, eso hice, me permitió repasar unos cuantos parciales, por supuesto enfatizado en esa parte. Con el segundo grupo, ahí descubrí algunos más fáciles, otros más difíciles, porque tampoco los conozco a todos. Y con el segundo grupo, bueno, no habían estudiado, así que me dejaron que hiciera lo que yo me pareciera. Tomé uno de los parciales que considero que era bastante complejo, y tomé también la parte de estimación, siempre haciendo un repaso conceptual, y la parte de prueba de hipótesis como para hacerles una aproximación a los que saben, genial, y a los que no saben, bueno, darse cuenta un poco qué deberían tener en cuenta. Todo esto es que para eso les pedía estar en el grupo. Yo los entiendo que me saquen y me hacen un favor, no nada más que tal vez, ahora que estamos tan cerquita de la evaluación, si quieren preguntarme algo, bueno, ya tienen mi número o algo así, les doy ese, o si quieren que les mande alguna presentación o algo, es mucho más fácil cuando está el grupo porque lo hago una sola vez y cuando es imposible responder por privado. Bueno, eso es todo. Ahora les dejo a ustedes si tienen alguna duda, si quieren que veamos algún parcial en específico o tomo yo la decisión de dirigir la clase. Por mi parte, profe, sería mejor como en el segundo grupo que dijo que hizo un parcial, uno de los modelos parciales, Bueno, porque hay algunos modelos parciales que sí están bastante complicados. okay. Bueno, ahí los dejo que me escriban. Denme un segundo, ya me desconecto, no desconecto, me pongo en silencio un segundo. Si alguien opina lo distinto o quiere que veamos algo en particular, además de lo que dice el compañero, me lo pone en el chat y ya empezamos.
Bueno, chicos. Listo. Igual, como les digo, cualquier duda que tengan, me van preguntando y voy a elegir entonces para desarrollar, que me pareció bastante interesante. Si es que no lo han hecho, porque esa es otra opción que lo hayan hecho, el 33. El 33. ¿Lo han hecho, chicos? No, profe, el 33, por lo menos con el profesor no lo hemos hecho. Bueno, genial. Bien, perfecto. Bueno. Con el profe Mocho el 39, esto no lo hemos hecho. Sí, yo sabía, pero bueno, dije, no sea que... Bueno. Chicos, como les dije, no voy a hacer los primeros porque no vamos a llegar, justo este tiene el 50% de los últimos temas y bueno, tuve que ser rápida para poder deducirles todo lo demás, pero bueno, ¿qué les voy a pedir en un principio? A ver, un segundo, perdón que acá. Ustedes están viendo en este momento la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, quiero que leamos la introducción. Dice, Nicolás es responsable del sistema de gestión de calidad de una determinada y estudia los tiempos de espera de las personas que acuden a un centro de atención al cliente. Tiempos de espera, la variable es continua o discreta. Chicos, les voy a pedir que hoy sí participen, tengan a mano una lapicera. Sí, y les voy a pedir que tengan una calculadora y el software, porque hoy necesitamos realmente la participación para que sirva. ¿Ah? Bien, es una variable continua, claramente. Y dice, como el tiempo de personas que acuden a la oficina de atención al cliente, se ha encontrado que la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada son las siguientes. ¿Sí? Sí, y dice, a partir de la información, ¿sí? Beta vale 10 minutos y es posible demostrar, bueno, acá habla de datos apartados, que es lo que ustedes ya saben que tienen que para eso, practicar todo lo que sean datos apartados de distribuciones continuas, pero mi pregunta puntual es, ¿reconocen estas distribuciones qué modelo es? ¿Es un modelo conocido? Pregunta. ¿Tienen impresas las fórmulas? Yo les voy dando los tips que les voy a ayudar, ¿sí? Para que, bueno, si no han llegado a estudiar demasiado... Distribución exponencial, profe. Bien, bien, bien. Exacto. ¿Y te diste cuenta o lo pudiste ver en las fórmulas? La fórmula. Bueno, ¿te ayudó? Bueno, ahí está. Bueno, ¿vieron? O sea, ¿qué les quiero decir? Cuando les doy estas sugerencias, sé que ustedes están muy jugados de tiempo, porque estamos todos jugados de tiempo, y bueno, y que se están jugando una materia, entonces estoy tratando, debería estar diciéndoles cómo a esta altura, no. Lo que voy a hacer en este repaso es darle todos los tips para aquellos que no pudieron estudiar, pero que al menos, bueno, tienen la voluntad de estar. Hoy tengo 10 participantes. Bueno, me imagino que los 10 que tengo son los mejores. Entonces, bueno, vamos con lo que hay. ¿Qué es lo que les comentaba? No digo de mala voluntad que los otros no estén, porque sé que están todos hasta las manos. Y que la virtualidad nos ha ofrecido las grabaciones y todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos a lunes, nos quedan 5 días y ya nos pasa a todo el mundo. No podemos meter la materia de todas las grabaciones, porque son 4 horas de grabaciones y en 3 días. Entonces, no me queda otra que tratar de ayudarlos para, o sea, no es que no me queda otra, estoy queriendo ayudarlos verdaderamente con los recursos que considero que pueda. Esa es la condición, digamos, sería mi finalidad esta semana, ¿sí? Porque aportando de que todos estamos iguales. Bueno, entonces sugerencia, tengan a mano las fórmulas,
tengan a mano resúmenes importantes, ¿sí? Y una pregunta les hago, esta distribución, ustedes lo pueden ver, la media es beta, y la desviación estándar de una exponencial, ¿cuánto es? Beta también. Beta al cuadrado. Bien. No, La fíjate, desviación mira, porque la varianza es beta cuadrada. Ah, exacto, ajá. la varianza, dije. Perdón. Sí, no, chicos, hablen porque a mí no me molesta que se equivoquen. El que se equivoca aprende, ¿sí? Eso pónganle la firma. Así que yo necesito que aporten, digan lo que digan, me voy a dar cuenta en dónde están confundidos y voy a poder ayudarlos. Bueno, entonces es importante, no lo dice, pero es muy común que pase esto, que esto de que no lo haya puesto es medio raro, generalmente lo pone, pero bueno, en este no lo puso, por eso se los aclaré. Y la otra es que la que sí nunca pone es la desviación estándar porque es conceptual de que deban de saberlo. Bueno, teniendo en cuenta esto, como les dije, el primero tendríamos que hacer un repasito de lo que ustedes más o menos han hecho 2 veces, o una al menos. Acá es una tabla de doble entrada, entonces sí o sí es una probabilidad, también lo han rendido 2 veces, el otro uno 2 veces, y bueno, estos que están por acá, tanto el 4 o el 5, el 2 o el 3, a ver, ¿qué es lo que me puedo dar cuenta? Seguramente van a ser modelos, y tengamos en cuenta que generalmente los modelos acá comienzan a mezclar que la variable es tiempo, que es continua, y con seguramente algún modelo en donde, miren, una muestra de 5 encuestas, la probabilidad que más de 3, y esto es discreto. ¿Y qué va a hacer el profesor? Y mezclarme esto, de que generalmente el P no lo conozco, el P lo tengo que buscar en la continua y después me tengo que dar cuenta si me está preguntando por una binomial negativa, por una geométrica, por una hipergeométrica, y bueno, un poquito de repaso de eso con estos tips, que es muy común que se trabajen este tipo de situaciones. No digo que no haga falta repasarlos, sino que digo que no llegamos a todo y que estos tips tenganlos en cuenta. Bien. Profe, ¿Qué lo van a encontrar? Sí. sería lo mismo que hicimos en el segundo parcial, o sea, trabajar con Claro, una función. claro. Sí, exacto. Sí. La función era continua y después todos los Exacto. ejercicios eran con distribución discreta. Exacto. A ver, yo les vuelvo a decir, yo hasta el sábado junto con ustedes no lo voy a ver el parcial, pero por lo menos me guío por lo que los modelos anteriores, que se han mantenido las diferencias que se está teniendo, que es lo que varios me cuestionan, y es de que, bueno, en la virtualidad, hay muchas opciones, en hay más a veces ninguna o una, y en la virtualidad se está poniendo muchas opciones, 2 o 3, y si no las responden todas no son verdaderas, o sea, no están bien. En la presencialidad también se hacía eso, pero en hay muchos que son solamente una opción correcta. Pero bueno, es lo que es lo que hay, ¿ah? Perfecto, Bueno. muchas gracias. Le preguntan lo que necesiten, chicos, lo que necesiten. Bueno, de acá, como les digo, ¿sí? Este es muy malvado, a mi punto de vista, porque el apartado C habla de distribuciones de muestreo. A lo mejor ni siquiera recuerdan lo que es una distribución de muestreo, porque es el capítulo donde termina justo variables aleatorias continuas y empieza la base, que yo siempre les dije, la base de la distribución de muestras, o sea, la base de la estadística inferencial, en donde empieza la estadística X barra, donde empieza la estadística varianza, donde empieza la estadística proporciones, y en donde está el teorema del límite central, en donde está todo la F. Fisher, la T de Studel,
Bueno, toda esa parte densa que tal vez pocos estudiaron, este ejercicio es uno de esos. No me voy a demorar ahora en explicar porque quiero avanzar. Si nos llega a alcanzar el tiempo, voy a venir a explicarles. Este ejercicio está en muy pocos, este tipo de ejercicio en muy pocos parciales o finales, pero es importante, entonces por eso también lo elegí. Como les vuelvo a decir, si llegamos voy a volver, y si no también pueden quedar de acuerdo, intentar hacerlo, y si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito, si no es que llegamos. Bueno, y ahora en el apartado D, dice, se desea construir un intervalo de confianza. Yo ni sigo hablando, voy a hacer un resumen de intervalos de confianza, o un resumen, a ver. Un resumen con preguntas, ¿sí?, que se deberían hacer. Pueden que las sepan, pueden que no las sepan, pero recuerden que cuando hablamos de estimación, existen estimaciones para una población y para dos poblaciones, en donde ustedes han aprendido para medias, para proporciones y para varianzas, en donde la estimación puede ser puntual o por intervalo, en donde está establecido el nivel de confianza, que es la probabilidad asociada al intervalo de que éste contenga al verdadero parámetro deseado, y donde yo me tengo que preguntar es en base a qué evidencia voy a construir este intervalo, y es a la evidencia de muestra. Si es en base a la evidencia de muestra, es donde empieza, como recién les dije, las distribuciones de muestreo, y de que si construyo un intervalo para medias, puede que por los datos que yo tenga que trabajar, o sea, no es que pueda, siempre, perdón, voy a tener que trabajar con la estadística X barra, en proporciones siempre voy a trabajar con la estadística P barra o P sombrerito, y en la varianza siempre voy a trabajar, ¿sí?, tener en cuenta de que si bien la estadística que voy a trabajar es la variable, si lo que quiero estimar es la varianza muestral, la estadística en verdad, o sea, donde voy a ir a trabajar va a ser en la chi cuadrado. Acá siempre la variable x va a ser binomial, y voy a trabajar lo que voy a trabajar es en la normal estándar. Acá no lo dije, pero la variable x, acá binomial, acá la variable x siempre va a tener que ser normal, o la muestra sacada de una población normal, y acá o la muestra sacada de una población binomial, ¿sí? Y acá es donde yo puedo tener distintas alternativas. Que mi muestra sea, por ejemplo, sacada de poblaciones normales o no normales, o desconocidas, y de ahí es donde la estadística de prueba X barra, o puede que se distribuya en una forma normal, ¿sí?, en la cual yo recurra a la tabla Z, o la estadística X barra por distintas características, sí tienda a una distribución t-student, en donde yo tenga que ir a la t-student. Recordemos que acá, este camino era en el cual teníamos que trabajar con varianzas conocidas, ¿sí?, o poblaciones normales, y acá, en este caso de t-student, lo primero que tenía que ser la variable o la muestra sacada de una población normal, la varianza poblacional desconocida, ¿sí?, y el tamaño de muestra pequeño. Esto hablando en una población. ¿Quieren hacerme alguna pregunta acá conceptual de alguien? Si no, ya vamos y repasamos, pero de una población más o menos se tiene la idea.
Y de dos poblaciones vamos a poder tener diferencia de media, diferencia de proporciones y cociente de varianzas. En donde lo que me voy a tener que tener en cuenta, y voy a borrar todo, si quieren capturar la pantalla, o bueno, para tener más espacio para esa explicación, es, bueno, acá no se olviden de que tienen tamaño de muestra acá y tamaño de muestra acá. En los tamaños de muestra, fíjense si están en la fórmula, y si no, agréguenlo. En las presentaciones están tamaños de muestras para medias y tamaños de muestras para proporciones. No se olviden de eso. Bueno, como les digo, para diferencia de medias, para diferencia de proporciones, o para cociente de varianzas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para diferencia de medias, voy a tener que tener en cuenta que lo primero que voy a tener que ver es si el intervalo contiene a quién. A ver si se acuerdan. Si el intervalo contiene a qué número. ¿Se acuerdan? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí. Cuando yo miro un intervalo construido ya, con diferencia de medias, y quiero saber si existe o no diferencia significativa entre las medias, ¿qué tengo que observar del intervalo? ¿Qué número debe contener el intervalo? Contener al 0. Exacto. Tanto para diferencia de medias como para proporciones, me tengo que preguntar si contiene al 0. Si la respuesta es sí, sí lo contiene, me planto, digamos. ¿Por qué? Porque digo que si bien a un nivel de confianza estipulado, la diferencia entre las medias poblacionales no es significativa. En la proporción también me voy a preguntar si contiene al 0, y en el cociente de varianza no. Lo que me voy a preguntar es si contiene al 1. ¿Por qué? Porque si las dos son iguales, el cociente me debería dar 1. Entonces, si todas me dijeron, todas cumplen, digo, no hay diferencia significativa entre las medias a ese nivel de confianza, no hay diferencia significativa entre las proporciones, y no hay diferencia significativa entre las varianzas. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si no lo contienen? Bueno, si no lo contienen, voy a tener que analizar dos características. Una es porque, o sea, ¿qué voy a tener que analizar? ¿Cuál de las medias es mayor? ¿Cuál de las proporciones es mayor? Y acá, ¿cuál de las varianzas es mayor? Y lo que voy a tener que pensar es en, a ver, ¿qué me puede pasar? Al 0 no lo contiene, perfecto. Al 0 no lo contiene, pero me puede pasar que los dos extremos sean negativos o que los dos extremos sean positivos. Enseguida vamos a ir a la práctica con esto. Y si los extremos son negativos, claramente es porque la primer población es menor, la media de la primera población es menor que la de la segunda. Y si son positivos, es que la primer población es mayor a la segunda. De la misma manera, me va a pasar con proporciones, pero con varianzas, lo que va a pasar es que al no contener al 1, voy a ver si el intervalo, los dos extremos son mayores a 1 o menores a 1, pero nunca negativos. ¿Por qué? Porque las varianzas no son negativas. Y de acá, que debo rescatar nuevamente, qué distribuciones de muestreos. Y bueno, acá me va a pasar lo mismo, porque heredo lo de recién, con algunas diferencias, de que la variable no va a ser media, sino diferencia de medias. Acá no va a ser proporciones, sino diferencia de proporciones. Y acá, donde voy a tener que trabajar en cociente de varianzas, tengo que tener en cuenta de que voy a trabajar con la distribución F-Fisher. Y, ojo, porque acá en medias puedo trabajar con Z
o con t, pero acá voy a colocar 2t. ¿Por qué? Si voy con z, no hay problema, pero si voy con t, me va a preguntar para los grados de libertad que debo de utilizar si las varianzas poblacionales son iguales o no. Entonces, muchas veces, donde yo trabaje intervalos de confianza para medias, me va a pedir que vaya a t porque va a cumplir las características, pero no me va a decir si son iguales o distintas. ¿Por qué? Porque me va a pedir que construya, no pedir, implícitamente va a estar esto de construir un intervalo de confianza para decidir por qué camino seguir. Yo sé que es mucha información, pero al menos les va a estructurar si se hacen un resumen. Voy a... Bueno, entonces, un poquito, ahora, con un poco de información, comienzo a leer. Se desea construir un intervalo de confianza para estimar la verdadera varianza, una sola. O sea, que quiere estimar la varianza. Y yo me pregunto, ¿qué debía conocer para estimar la varianza? Bueno, la muestra debía salir de una población normal. Lo segundo es que la estadística de prueba que yo iba a trabajar, ¿sí?, era la chi cuadrado y que el parámetro de la chi cuadrado son n menos 1 grado de libertad. En base a eso comienzo a leer y digo, se debería utilizar una distribución chi cuadrado, ¿sí?, en donde los grados de libertad, donde tiene n menos 1 grado de libertad y la variable de estudio de la cual proviene la muestra tiene que estar distribuida normalmente. En base al repaso, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Es verdadero, exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mirar las otras y vamos a ver por qué son falsas o por qué son verdaderas. ¿Se debería utilizar la distribución t de Student con n-1 grado de libertad siempre y cuando la variable en estudio de la cual proviene la muestra está distribuida normalmente? Bueno, si ya elegimos la primera, me está diciendo otra cosa. Lo que yo quiero preguntarles a ustedes, es ¿cuándo sería verdadero esto? ¿Para qué intervalo sería verdadero? Y que lean el segundo y esta información, ¿para qué tipo de intervalo sería verdadero? Obvio que para varianza no, pero que piensen un poquito en función de lo que yo les expliqué, a ver cuándo hubiera sido verdadero, para qué tipo de intervalo y bajo qué condiciones. Les doy unos minutitos para que lo lean. ¿Algunos se arriesgaría a decirme algo? Acuérdense que el que se arriesga siempre aprende, aunque esté mal. Profe, yo no tengo ni idea cuál es la diferencia, pero tiene que ver con el tema de que una distribución chi cuadrada es como un
la gráfica es una exponencial negativa, mientras que una T es como una gráfica normal. Claro, pero lo que pasa es que lo que yo les estoy preguntando es, o sea, que son distintas, está claro. ¿Cuándo esto sería verdadero? ¿Para qué tipo de intervalo? Yo dije que había intervalos para medias, para proporciones y para varianzas. Habla de que para varianza, por eso vimos que era verdadero. Pero estos dos, ¿sí?, son verdaderos. Este es para una población y otro es para dos poblaciones, para algún tipo de intervalo. ¿Cuándo esto es verdadero? La B sería para la media, profe. Exacto. La B es para la media, pero ¿qué tipo de media? Vamos perfecto, vamos para la media, pero vieron que la media, yo les dije que a veces trabajamos con Z y otras veces trabajamos con T. Sería para la media en la cual la variable es normal, la desviación estándar o varianza es desconocida, por lo tanto van a tener solamente la de muestra, y además, si el tamaño de muestra es menor a 30. Esos son los conceptos que quiero que les quede claro de cuándo sería verdadero esto. Y la F. Fisher, si lograron anotar o recordar algo, solamente es usada para cociente de varianzas. Por eso es falsa. La F. Fisher sería verdadera si me hubieran pedido un cociente de varianzas, ¿sí? Y sí es verdad de que las muestras, recuerden, si la chi cuadrado necesita, para estimar la varianza tiene que provenir, ¿sí?, o sea, de una población normal, acá, como es cociente de varianza, también se cumple. Tienen que estar las dos, ¿sí?, extraídas de poblaciones normales, o la muestra, como dice acá. Entonces, esto hubiera sido verdadera si me hubieran preguntado por una estimación de cociente de varianza. ¿Se entiende cómo estoy haciendo el repaso? ¿Sí? Para que logren entender. ¿Les sirve, chicos? Ando medio perdido yo, pero es por falta de repaso mío, pero creo que voy bien. Bueno, eso es lo que les iba a explicar, de que todo esto va a ayudar cuando repasen. Yo estoy haciendo esto, ustedes cuando repasen dirán, tenía razón, ¿a que sí? Si no hemos alcanzado a repasar, yo puedo resolver y listo. Y les digo, esto es así y ya está. Creo que no es la finalidad de esta clase, por eso es que lo voy haciendo, para que cuando escuchen de nuevo, dado un repaso, pueda quedar un poco más claro, ¿sí? Bueno, de acá, ¿sí?, es de que en el 6 habla, si P1, la proporción de clientes cuya encuesta es satisfactoria en el turno mañana, y P2, la proporción de clientes cuya encuesta de evaluación es satisfactoria en el turno tarde. Se extraen muestras, o sea, estoy hablando entonces, por lo que estoy viendo, de dos poblaciones, y miren que se dice, y se construye un intervalo de confianza para diferencia de verdaderas proporciones. Estoy en el concepto de diferencia de proporciones. Cosas a tener en cuenta, entonces ya seguimos leyendo. Proporción, recuerden que las proporciones son valores entre 0 y 1, que es decir, si yo digo tengo una pizza de 8 porciones y me comí 4 de 8, puedo decir también que estamos acostumbrados a decir el 50%, pero en proporciones sería 0,5. Entonces, la proporción de defectuosos, la proporción de facturas defectuosos, la proporción de alumnos que estudian, que trabajan y estudian, ¿sí?, la proporción de tantas cosas, habla de alguna característica, y siempre es relacionado. Recuerdan que la proporción de la muestra es X sobre N, es decir, cuántos éxitos tengo en mi muestra, y quiero decir, ¿cuántos defectuosos? Y bueno, a ver,
tengo 5 de 100 defectuosos, la proporción de defectuosos o la proporción de no defectuosos, y acá está hablando la proporción de clientes cuya encuesta de evaluación fue satisfactoria en turno mañana y turno tarde. ¿Estamos más o menos entendiendo el concepto de una proporción, que es lo que necesito que tengan? Sí, profe. Bueno, Bien. de ahí el nivel de confianza, que siempre va a estar. Recuerden de que el nivel de confianza está asociado a la probabilidad de que mi intervalo contenga a esa verdadera, en este caso, diferencia de proporciones. Se le asignó el 96% de confianza, ¿sí? Puede ser mayor o puede ser menor la confianza elegida. Y acá, cuando a ustedes se les da el intervalo, no lo pongan en duda, créanlo, porque se les da para que no trabajen, porque si no, no podríamos darles 10, que terminamos dándole 40 ejercicios, sino es real, este intervalo es real, excepto que se diga, es cosa que sea claro, que estén todos los datos. Miren que acá está N1, E2, P1, P2, no están los datos, excepto que estén todos los datos y se les diga, es real el intervalo, es este. Si no, en este caso, no están los datos y está encontrado el intervalo. Entonces, una de las cosas que tengo que tener en cuenta, que antes que leamos, preguntémonos, ¿qué les había pedido yo? Cuando hablaba de diferencia de proporciones, para que la diferencia de proporciones de las encuestas satisfactorias en el turno mañana y turno tarde no sea significativa, es decir, que puedo decir que tanto en el turno tarde como en el turno mañana está prácticamente la proporción no es significativa o es igual directamente con ese nivel de confianza, ¿a qué número tenía que contener el intervalo? Al 0, profe, ¿o no? Al 0, muy bien. Pregunta, ¿lo contiene? No. No. Entonces, primera cosa que tengo en cuenta antes de leer, ¿sí? Es que indudablemente, acá yo ya no puedo asegurar que no hay diferencia significativa entre las proporciones. Eso sería falso. Y otra característica, antes de seguir leyendo para tenerlo en cuenta, es que ver los signos, que yo también se los comenté. O sea, primero esto no, por lo tanto, puedo tener un intervalo que tiene los extremos negativos o los extremos positivos. Y ahora pensemos por qué. Pasaba lo mismo que en medias. Si son negativos es porque la proporción de encuestas favorables en turno mañana, ¿qué es? Mayor que la proporción de encuestas en el turno tarde, y, perdón, es menor, disculpen, si es negativo es porque la proporción del turno mañana es menor a la del turno tarde, y si los extremos me dan positivo, es que la proporción del turno mañana ahí sí es mayor a la del turno tarde, bajo ese nivel de confianza. ¿Me siguieron, chicos, más o menos? Bueno, de ahí sí, vamos a leer. Al nivel de confianza del 96% y en base a la evidencia muestral, ¿debe descartarse la estimación por haber encontrado límites de confianza negativos? ¿Qué les parece? ¿Es verdadera o es falsa? Ni se me arriesgan, vamos. ¿Qué les dije? ¿Que podían ser o no? No se tendría que descartar porque no tenemos la certeza de que sea significativamente distinto, que haya diferencia. Miren, lean la consigna. A un nivel de confianza en base a la evidencia muestral debe descartarse la estimación. Quiere decir, esto está diciendo esto está mal. Esto me está diciendo no. Este intervalo es imposible que me den los dos límites negativos. Eso me está diciendo. Se descarta, me está diciendo ese intervalo está mal. No me está diciendo que no hay o sí hay, porque los límites son
negativo, ¿es verdad? ¿No hay forma de que los límites sean negativos o hay formas que los límites sean negativos? Es falsa, porque si una de las medias es la... si hay Proporciones es mayor o es menor, perdón, en este caso, me darían los límites negativos, ¿sí? Entonces, por eso es falsa. No se descarta, puede ser. Es válida, puede ser. ¿Está? El segundo, al nivel de confianza y en base a la evidencia, ¿se debe concluir que la verdadera proporción de clientes del turno... A ver, primero vamos a poner acá, le vamos a poner con rojo, que según lo que aprendimos, este es menor significativamente que este, porque nos da negativo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Si me da negativo, los intervalos de confianza, puedo concluir que la proporción del turno mañana es significativamente menor a la proporción del turno tarde. ¿Sí? Bueno, a un nivel de confianza del 96% y en base a la evidencia muestral, ¿se debe concluir que la verdadera proporción de clientes del turno mañana es superior a la del turno tarde? ¿Qué decimos? que es falso. Es falso. Es falso. Y la otra es, ¿se debe concluir que no hay diferencia significativa entre las dos proporciones? Sí, se puede concluir porque al no contener al cero, quiere decir, está diciendo que no es significativo. A ver, leamos de nuevo. ¿Cuándo no hay diferencia significativa? El que no haya diferencia significativa es sinónimo que son iguales. Ojo, ¿cuándo? ¿Sí? Cuando, a ver, dice, se debe concluir que no hay diferencia significativa, por lo tanto, evalúan satisfactoriamente igual, digamos, la proporción del turno mañana con la evaluación del turno tarde. Eso se daba cuando contenía el cero, y fue lo primero que descartamos, que el intervalo no contenía el cero. Por lo tanto, es falsa también. Por lo tanto, es falsa. ¿Estamos? No sé si estamos, pero ¿Podría bueno. volver a explicar por qué es falsa? Que no me... Sí, eso, por favor. Lean, por favor, la introducción. Leámoslo juntos, o sea, el C. A un nivel de confianza, en base a la evidencia muestral, se debe concluir que no hay diferencia significativa entre los clientes que evalúan satisfactoriamente la atención del turno mañana y los que hacen la evaluación del turno tarde. No hay diferencia significativa. Entonces, ¿cuándo no la hay? Cuando el intervalo, ¿qué característica tiene? Cuando no hay diferencia. Si no hay diferencia significativa, es que suponemos que las proporciones son iguales. Lo que ustedes no están entendiendo es el concepto de diferencia significativa. Cuando decimos que son iguales, lo hablamos asociado al nivel de confianza. Y cuando sí hay diferencia significativa es porque consideramos que la 1 es mayor que la segunda, ¿sí? O viceversa. Entonces, la pregunta es, para que esto sea verdadero, como ustedes lo suponen, el intervalo, ¿a quién tendría que contener para que fuera verdadero, para que no haya diferencia significativa y poder concluir que a un nivel de confianza del 96%, sería lo mismo decir que la proporción de encuestas satisfactorias en el turno mañana es igual a la del turno tarde con ese nivel de confianza? ¿A quién tendría que contener el intervalo? Al cero para que sean iguales. ¿O no? Exacto, al cero. ¿Lo contiene el cero? ¿El intervalo? Pero es muy cercano. Profe, No importa. Eso es muy buena la aclaración. Ni que esté al ladito. Ni que esté al ladito.
y no asocien amplitud con certeza. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 0,30, estoy exagerando, 0,30 y 0,90? ¿Contiene o no al 1? No lo contiene. ¿Y al 0,99 contiene o no? Perdón, disculpen, al 0, perdón. Al 0, disculpen, No lo al 1, contiene. perdón. No lo contiene, ¿sí? Bueno, en verdad me fui sin querer. Volvamos de nuevo porque no fue el ejemplo que quise ponerles. Al 0. Al 0. Entonces voy a hacer así. Voy a poner 0, qué sé yo, 0,3 y el otro 0,9. Miren la amplitud. Miren la amplitud. Negativo, o voy a poner 0,9 inclusive, negativo, y 0,9 positivo. ¿Lo contiene o no lo contiene el 0? Sí lo contiene. Sí lo contiene. La amplitud es grande, ¿sí? Podría buscar uno de una amplitud mucho más, en verdad una exactitud, una precisión mucho más pequeñita. ¿Está bien? Bueno, eso va a estar atribuido a la confianza. Nada más. Pero estadísticamente, el hecho que contenga no al 0 me va a permitir concluir que no importa la longitud, sino que yo puedo, en base a la confianza, asegurar que no son significativamente distintos, que sería lo mismo decir que son iguales a ese nivel de confianza. Si quisiera mayor precisión, y tendría que aumentar el tamaño de muestra para que me diera un intervalo más preciso. Pero no me asocien a esto, por eso di toda esta explicación de que son cerquitas, y serán cerquitas porque estamos trabajando, sí, con un determinado tamaño de muestra que ni siquiera lo aclara. ¿Se entendió lo que quise decir ahora? Sí, bro. Seguro, si no me preguntan, no hay problema. Al no, entonces esta, para ser verdadera, debería haber incluido el 0 y por más cerquita que esté, no lo incluye. Profe, si nos piden justificar, ¿siempre tenemos que poner a ese nivel de confianza? Sí, a ese nivel de confianza, y, o sea, primero acá, ¿contiene o no contiene el 0? ¿Sí? Por lo tanto, con ese nivel de confianza, puedo asegurar que existe o no diferencia significativa, o sea, que tal es mayor que tal, o que son iguales a ese nivel de confianza, porque es así, no tengo la certeza, es una probabilidad. El nivel de confianza me está diciendo, mira, es probablemente, ¿sí? Probablemente son no significativamente iguales o uno mayor que el otro, pero probablemente, no hablamos de certeza, nunca. ¿Entendido? O sea que nunca voy a tener una confianza del 100%. Nunca, no existe, porque si no, no existiría probabilidad. Nunca. Nunca, nunca, nunca. En la materia probabilidad y estadística se basa en posibilidades. En posibilidades. Enseñarte en la vida, en situaciones de incertidumbre, muchísimas veces no vas a poder conocer. ¿Qué pasaría si te vas a operar con de una enfermedad o de un problema grave en el cual te dicen, a ver, porque siempre es como una esperanza lo que hay, las probabilidades, eso es en base a otras personas que le pasó eso. Si vos no te operás, te morís, así, por ejemplo, que te morís, tenés una probabilidad de muerte del 99%. Y en base a las experiencias, aquellos que se operan, invento, para que me entiendas, el 99% tampoco pasan la evaluación, la operación. A ver, todo esto son probabilidades.
pero alguno estuvo en el 1% de los que se salvaron, alguno estuvo en el 1% que pasaron la operación. Va a depender en base a tu información, tu confianza del futuro, comenzarás a evaluar en manos de quién estás y todo lo demás, de que tomes decisiones. Así como eso de la vida, es esto, chicos. Obvio que matemáticamente estamos hablando, pero quiero que entiendan de que cuando se les da la información, ¿qué hace? Se observa qué pasó en esas situaciones y en base a evidencia se dan las probabilidades. Esas probabilidades están asociadas a veces donde ocurrió el éxito y en donde ocurrió el fracaso. ¿Se entendió un poco la idea de por qué nunca certeza? Sí, profe, igual yo entendí que confianza era la confianza que yo tenía en que las mediciones que yo hice estaban bien. No, no. La confianza es, vos tenés tu intervalo, que puede ser ese, puedes construir montones de intervalos, porque todos esos intervalos van a estar construidos según la muestra que tomes. Según la muestra te puede dar este, te puede dar este, te puede dar este, te puede dar este, y es que nunca vas a saber, solamente vas a tener una cierta confianza que el que te tocó, que puede ser este, puede ser este, puede ser este, o puede ser este, y mira, voy a dibujarte ahora, por supuesto que ahí te lo dibujo en base para que entiendas la materia, porque nunca sabemos esto, hago esto. Y te digo, mirá, ¿sabes qué? Esta es la verdadera diferencia de proporciones. Y yo te pregunto, ¿este intervalo contiene a la verdadera diferencia de proporciones? Sí. Este también. Este también. ¿Y este la contiene a la verdadera diferencia de proporciones? No, porque la verdadera diferencia de proporciones es esta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el que vos construiste? ¿Cuál es este? Y la verdad que nunca lo vas a saber. Eso es la confianza. Tener un 96% de confianza que el intervalo que vos construiste contiene a la verdadera diferencia de proporciones, ¿sí? Y en donde esto también va a estar relacionado, que si vas a hablar de error y de distintas situaciones, ¿cuál sería el mejor de los tres? Pero es la probabilidad de que vos tengas, de que esto realmente contenga a esa verdadera diferencia de proporciones. Como tenés un 4% de posibilidad que no la contengas, nunca vas a saber. Puede que el que hayas encontrado sea este, puede. ¿Qué probabilidad tenés de que este intervalo no contenga la verdadera diferencia de proporciones? Del 4%. Significaría que de 100 intervalos que construís, 96 la van a con 4 no. ¿Y cuál es este? Nunca lo sabes. Solo sabes que tenés esa cierta confianza. Por lo tanto, cuando concluís que son distintas, que son iguales, o que unís, por lo tanto, que son mayores o menores, solo va a pasar que solo vas a tener una confianza de ese porcentaje que estás tomando la decisión correcta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Pregunten, aunque parezca que, vuelvo a decir, no me molestan las preguntas en esta instancia. Estamos todos jugados con el todo. Aunque sean reiterativas, me los preguntan. Suponga que el intervalo de cociente de verdaderas varianzas. Bueno, verdaderas varianzas. ¿Se acuerdan que teníamos que las muestras debían de proveer de poblaciones normales? Y la estadística de prueba acá es F. Fisher, en donde la estadística F. Fisher tiene grados de libertad del numerador y del denominador. En donde tengo que repasar de que si mi intervalo contiene al 1, si lo contiene,
fantástico, con esa confianza aseguro, con esa confianza, no seguro, con esa confianza tengo la probabilidad de que sean iguales o que no haya diferencia significativa entre la variabilidad de ambas. Caso que no la contenga, ¿qué va a poder pasar? Y en este caso los dos van a ser positivos porque el de las varianzas no pueden ser negativas porque las varianzas son al cuadrado, pero puede pasar que sean menores a 1 o mayores a 1. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, para que se lo entiendan, si la primera es menor a la segunda, me da valores decimales, ¿sí? No negativos, pero decimales. Un medio, un cuarto, un quinto, me dan decimales, menos de 1. Y si la primera es mayor a la segunda, me dan valores mayores a 1. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Primero, pregunta. ¿Contiene o no contiene alguno el cociente de varianzas? No lo Este contiene. intervalo. No lo contiene. Si no lo contiene, ¿puedo asegurar entonces que la variabilidad de los tiempos de espera son iguales? No. No. Si es no, ¿qué debería mirar? ¿Son mayores o menores a 1 los extremos? Y son Mayores mayores. a 1, profe. Quiere decir que Entonces, la varianza de la primera es mayor que la del segundo. bien, perfecto. Entonces digo que la variabilidad de la primera es mayor a la variabilidad de la segunda. Fíjense que les estoy ayudando en esto sin leer, porque necesito que conceptualmente, teniendo estas bases, se pueden cambiar las preguntas y ustedes van a poder más rápidamente llegar a una posible solución. ¿Me entienden el proceso que les estoy haciendo? Bien, de ahí es que comienzo a leer. Con un 93% de confianza, ¿sí? El turno mañana es mayor a los tiempos de espera de los que hacen en el turno tarde. Este era mañana y este era tarde. ¿Esto es verdad? ¿Sí? Sí, porque los intervalos son mayores que 1. Bien, sigamos el segundo. A un nivel de confianza del 93%, ¿sí? Los clientes, la variabilidad entre los clientes que acuden a la oficina de atención al cliente del turno mañana es menor que la del tiempo medio del turno tarde. Me está diciendo. Sí, porque es negativo. Un segundo. No lo podemos asegurar, profe, porque la varianza es independiente, o sea, puede variarlo, o sea, no sabemos con el tema de las muestras en realidad. Perdón, chicos, que tengo un perrito que joroba cuando toca el timbre, cuando viene alguien. Bien, el segundo, ¿qué me dijeron entonces? ¿Es verdadera o es falsa? Para mí es falsa porque acorde a la varianza no garantiza precisamente cómo sea la media. Bien, acá salió algo, que es lo que yo quería que saliera, pero... A ver, la compañera, ¿qué fue lo que dijo? Profe, igual el dato del tiempo medio no está más arriba. O me tendría que solamente fijar en los datos que me da ahí. Solo los datos que me da acá en función de los datos que tengo acá. Ah, ok. Un segundo, chicos, a ver. Quiero que me... ¿quién fue la persona que me dijo del tiempo medio? No veo los nombres.
Pregunto. ¿Cómo se llama el compañero que me habló del tiempo medio? Que decía que No, sabíamos pero tu nombre. Iván, pero yo dije lo de las varianzas, que las varianzas no garantizaban el tema de la media. Bueno, ¿y quién me dijo? Bien. Hago una pregunta. Si hablamos de variabilidad con este intervalo, si hablamos de variabilidad, ¿puedo concluir que el turno mañana es menor que el turno tarde? Miren lo que hemos mirado. El turno que dijimos que era mayor, por eso le pusimos verdadera a la primera. Sí. Y si hablamos de variabilidad, ¿podemos decir que no hay una diferencia significativa entre el turno tarde y el turno mañana? Para que no hubiera diferencia significativa, ¿qué le tenía que pasar al intervalo? Contener al 1. Contener al 1, ¿sí? Bueno, chicos, esta conclusión es lógica siempre y cuando hubiera, porque está re tramposo, hubiera hablado de variabilidad. Borro todo. Habla de cociente de varianzas, ¿sí? Lo da, pero cuando comienza a hacer la interpretación, nunca habla de variabilidad. Miren lo que dice. Por eso yo a propósito lo leí como ustedes lo leen en un parcial, porque yo los entiendo, no es que los cuestione. Uno necesita ganar tiempo, entonces pasa cosas por encima. Dice, a un nivel de confianza, los tiempos de espera. Acá ni siquiera me dice tiempo medio, ni siquiera. De los clientes que acuden al turno mañana son mayores a los de espera del turno tarde. Tiempos de espera, no. La variabilidad, en todo caso que le pusimos verdadera, pero es falsa, porque habla de la variable X y no estamos analizando la variabilidad. Desde ya es falsa. Y las otras dos que le pusimos falsas, no eran falsas por lo que habíamos encontrado, sino porque miren de lo que habla. Habla del tiempo medio. Me está haciendo comparación entre medias, ¿sí? Entonces, de ahí es que está sumamente tramposo y por eso los llevé a este tipo de ejercicio que les dije que fue uno de los más complejos que encontré. ¿Por qué? Porque los ayudé a darse cuenta que si hubiera dicho variabilidad, si hubiera hablado de variabilidad, primero, no contenía el 1. Por lo tanto, el último, si hubiera hablado de variabilidad, era falso. Y al no contener el 1, yo tenía que deducir cuál era mayor. Y bien dedujimos que el primero era mayor que el segundo, siempre y cuando hubiera hablado de variabilidad. ¿Sí? Este hubiera sido correcto. Está tramposísimo, pero espero haberlos ayudado al menos con algo. Con este tipo de ejercitaciones. ¿Alguna duda, chicos? O sea, muchas deben haber, pero algo que les pueda hacer, algo que quieran preguntar. Bueno. Vamos a pasar a el apartado E. Dice, el tiempo medio histórico en la oficina de atención de clientes es de 10 minutos, tal como lo describe el primer apartado. Suponga que se implementan acciones tendientes al reducir el tiempo medio. Una vez implementadas estas acciones, se mide el resultado de 50 clientes y se observa un tiempo medio de espera de 8 minutos sin cambio en la desviación estándar de dichos tiempos. Para hacer una prueba de hipótesis sobre las acciones implementadas,
a ver si redujeron el tiempo medio de espera a un nivel de significancia y me da este tipo de cosas. Prueba de hipótesis. Ustedes han visto para una media y para diferencia de medias. ¿Mm? Este seguramente alcanzaron solo a ver el planteo de las hipótesis y este no. Este lo resolvieron profundamente, en donde primero tenían que ver si iban a utilizar, si la estadística de prueba es la variable X barra, medias, pero podían utilizar la Z o T en función. ¿Cuándo iban a usar Z? Y bueno, Z lo iban a usar cuando la variable era normal y la varianza conocida, y si la variable era desconocida o no normal, pero la varianza era conocida y el tamaño de muestra era grande, iban a asegurar por el teorema del límite central también que era normal. Y TD-Student lo iban a utilizar cuando la variable era normal, la varianza poblacional era desconocida y además el tamaño de muestra es pequeño. En donde íbamos a trabajar con un nivel de significancia, que el nivel de significancia es la probabilidad de que mi valor de muestra tome un valor igual o menor o igual o mayor en función de qué tipo de pruebas de hipótesis, porque había menor, mayor o distinta, en donde la hipótesis nula y la alternativa, ¿sí?, iban a existir, en donde la nula aseguraba algo y la alternativa quería ponerlo a prueba, y en donde se tomaban decisiones. Y en donde se tomaban decisiones iba a pasar de que siempre habían riesgos de cometer errores tipo 1 o de cometer error tipo 2, con toda un bagaje muy importante de análisis, que en 30, 40 minutos va a ser imposible repasar todo, pero bueno, vamos a repasar todo lo que se pueda. Bien. Debido más o menos a esa información que estamos trabajando, es que yo quiero que ustedes me digan si es una prueba de hipótesis, de qué tipo y qué información, ¿sí? ¿Qué información necesito? ¿De qué información tengo? Acá los voy a dejar solitos para que me ayuden. En verdad, a mí no necesito que escucharlos. Bueno, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué es? Vamos, chicos, vamos.
Perdón, chicos, porque fui a abrir la puerta a mi Puede ser que perrito. tengamos que trabajar con la T-Student, A ver, veamos por qué entonces. Empecemos. porque no nos figura el dato de la varianza, si bien nos dice que ambas tienen tanto el dato histórico como la que se registró con la muestra de 50 clientes, tienen la misma desviación estándar, pero no, o sea, dice sin cambio en la desviación estándar, sería que es la misma, pero no se nos dice cuál es. Bien. Está bien tu observación de que no sabes cuál es, pero veamos. ¿Y está la de la muestra? No, tampoco figura la de la muestra. Bien, miremos si no está la de la población. Comencemos. El tiempo medio medio de espera en la oficina de atención al cliente es de 10 minutos. ¿Qué es esto? Lo que se considera cierto, lo histórico. 10 minutos. Suponga que se implementan acciones para reducir el tiempo medio. Una vez implementadas las acciones, se midió el resultado a 50 clientes. Se hizo una muestra, se tomó una muestra a 50 clientes. Y se observó que el tiempo medio de espera es de 8 minutos. ¿Sí? Sin cambios en la desviación estándar de dichos tiempos. La variable tiempo de espera, tiempo de espera, ¿está en algún momento en el problema? Es la misma del enunciado, es esta. Tiempos de espera, ¿sí? En donde dijimos que los tiempos de espera tenían una distribución, ¿qué tipo? Exponencial, en donde beta era igual a la media y era igual a 10. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto es la desviación estándar de un exponencial? Sería beta, la desviación estándar, pero... Exacto. Es beta. Es 10. ¿Pero qué? Y está espantoso. Pero es así, chicos. En este debían saber eso para saber que sí tenemos el dato poblacional de la desviación estándar, que es 10. Si no, no pueden, separan, y hay 3 puntos que los pierden acá, porque no pueden hacer nada, nada pueden hacer, porque todo lo tienen que hacer en base a tener ese dato. Este ejercicio, si ustedes no se dan cuenta de eso, no pueden continuar. Con respecto al compañero que me dijo de que usaba una T-Student, yo le doy una sugerencia en esto, de que recuerden de que T-Student es variable normal. Primero, variable normal, ¿lo dice? No lo dice. Y si ibas a tiempo histórico, veías que era una exponencial, no se cumplía. Claro, Segundo, no importa. Acá le está genial para eso, hablaste para esto, para que, buenísimo, aprendamos de los errores. Si no, no nos damos cuenta y caemos en el error. Segunda, la desviación estándar era lo complicado. Le dijiste desconocida y era lógico que le dijiste desconocida porque no sabías todo esto. Ponerle que acá estuvo bien. Acá también puede ser que no te hayas dado cuenta, y en donde rescato que lo podrías haber puesto en duda, ahí es lo único que rescato que podrías haberlo puesto en duda, es que vamos a usar T-Student siempre que el tamaño de muestra sea menor a 30. Y teníamos un dato mayor a 30. Entonces eso te podría haber hecho un ruidito de seguir investigando. ¿Sí? Eso es lo que te quiero ayudar cuando estén así en duda, que traten de por todos lados ver si hay algo que me tengo que dar cuenta o puede ser. ¿Me entendiste ahí la explicación? Sí, profe. Bueno. Sí, ha sido falta de observación mía. No, por eso es que lo digo, porque es común que pase, chicos. Esto
¿quieren que les diga? Hoy día han caído todos, en este no saben, en todo. Inclusive en el de estimación caí yo. Un compañero se dio cuenta. Y dije, sí, tiene razón. No dice varianza, dice tiempos medios. Pero yo lo leí rápido y lo respondí hasta que un compañero se dio cuenta. Así que imagínense. Bueno, entonces la variable es desconocida, pero la varianza sí. Si la varianza poblacional sí es conocida, entonces la variable X media, ¿qué distribución tiene? Si el tamaño de muestra es grande y la varianza es conocida, ¿y por qué? Es normal por el teorema del límite central. El teorema del límite central me decía, mira, la variable puede ser no normal, que es el caso, o desconocida. El caso es no normal, es exponencial. Conocés la desviación estándar, si tenés un tamaño de muestra grande, tranquilo, X barra es normal. Con una media, ¿sí? Igual a la media poblacional, y un error estándar igual a sigma raíz de n. Otra vez no podíamos sacar nada, porque nuestro error estándar, que iba a ser 10 dividido raíz de 50. ¿Sí? Bueno, la hipótesis nula. Bueno, perdón, sigo hablando. Hay un objetivo que es reducir el tiempo. Eso me da información a que la hipótesis nula siempre es en base al dato histórico. Que la media es igual, ¿sí? ¿A cuánto? A 10. ¿Y qué información tenemos? Que la evidencia demuestra, ¿sí? Nos llevó, o sea, a poner hacer un programa, ¿sí? Para reducir el tiempo. Y vemos que el observado es 8. ¿Estamos? Bueno, de ahí es que, ¿cómo es la hipótesis alternativa? ¿Cómo sería la hipótesis alternativa? ¿Mayor, menor o distinta? Menor tendría que ser. Menor, exactamente. Y les pido, como les vuelvo a decir, que me guarden esta información, voy a tener que borrar para poder seguir trabajando, entonces vayan escribiéndola. En base a esa información me dicen, voy a tomar una decisión. ¿Qué voy a tomar una decisión? Si ya quedamos con que la media es 10, si es a menor, estoy a cola izquierda, con un nivel de significancia, acá me lo dan, ¿de cuánto? Del 1,7%, o sea, 0,017, y voy a tener que tomar una decisión si el X observado, que es 8, que indudablemente es menor a 10, lo que tengo que tomar una decisión si ya sé que es menor a 10, si es significativamente menor o no. Para eso debería encontrar el valor crítico. El valor crítico. ¿Cómo encontraba el valor crítico? Y bueno, el valor crítico lo encontraba como la media, que es 10, menos o más, en verdad es más, nada más que va a depender del signo, el nivel de significancia, por lo tanto vamos a buscar el nivel de significancia. Vayan a la aplicación y díganme qué valor es el Z alfa, Z crítico, con el 0,017 de nivel de significancia. Vamos. Chicos, nos quedan 10 minutos. Tengo 9 participantes. Si ustedes quieren colaborar, lo terminamos. Si no, no llegamos. ¿Sí? No llegamos. Entonces, necesito... Sería en este caso, al estar a la izquierda, menos 2,12. Bien, menos 2,12. Perfecto, porque es el percentil 1,7. Bien, 10 menos 2,12, porque es más por menos, me quedan menos, por el error estándar, que sería... Disculpe, le hago una pregunta porque yo eso, o sea, lo he estado sacando por tabla porque no sabía cómo sacarlo con el software.
Bueno, al ZS. el valor, lo que vos tenés en el software, ¿sí? Tenés un cálculo, o sea, estoy entrando, dame un segundo. Tenés un valor turquesa y un valor rosado. Lo que vas a tener que poner en el valor rosado, el 0,017. Y lo que vas a tener que analizar en función de tu gráfico, cuando le pongas el igual, si es menor o mayor. En verdad, como es el percentil 1,7, ¿sí? En verdad, tu valor, ¿sí? Cuando vos coloques, ¿me estás siguiendo? Pues estás poniendo 0,017 en la parte Sí, profe. rosada. Bueno, probá qué pasa si pones menor o si pones mayor y mirá tu gráfico. Probá con el menor y mayor y de ahí decime qué es lo que pasa con el menor y el mayor y quién sería. En verdad, son iguales, pero ¿qué es lo que te termina cambiando el 0,17? ¿Por qué? En verdad, tenés que darte cuenta que es el menos 2,12 porque estás buscando la probabilidad de que X sea menor a un determinado valor, menor. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, profe. Siempre mirando el gráfico. Bueno. ¿Alguien pudo sacar cuánto es este valor crítico, chicos? Este valor me da 7,0018. Pregunta, el valor observado cae en zona entonces de aceptación. Entonces, ¿acepto o rechazo la hipótesis nula? Perdón, profe, ¿lo puede repetir eso? Sí, una vez que encontré, fíjate que encontré el valor crítico y lo puse 70018, lo puse el valor crítico, que fue el que me dio acá. Tomé la evidencia de la muestra, el X observado, ¿sí? Tomé el valor observado y observé si era menor o mayor al crítico. El 8 es mayor al crítico. Entonces yo podría decir que mi valor observado medio es mayor a mi X crítico. ¿Es correcto? El 8 es mayor al 7. ¿Sí? Entonces, esto es zona de aceptación y esto es zona de rechazo. Por lo tanto, yo digo que esto me lleva a la conclusión de aceptar la hipótesis nula. Aceptar la hipótesis nula significaría, recuerden que la hipótesis nula establecía la igualdad, de que la media de los tiempos, si en verdad es 10, y la alternativa era que era menor a 10, que se había reducido. Y bueno, no, en base a la evidencia muestral, yo no tengo evidencia que el programa funcionó. Si bien ese 8 es menor, no es significativamente menor por estar en zona de aceptación. Yo lo único que he hecho hasta acá es resolver el problema. Entonces ahora voy a leer a ver si me alcanza lo que yo he hecho para decir si es verdadero o falso todos los ítems. Pregunta. La hipótesis alternativa debe ser que la media es menor a 8, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Bien. Te hago una pregunta. ¿Te acordás? ¿Tomaste apuntes de cómo era la hipótesis alternativa? La hipótesis nula y la alternativa siempre es en base a la evidencia histórica, jamás a la evidencia de muestra. Jamás. Absolutamente falso. Pero quédate tranquilo que todos me contestaron lo mismo hoy.
Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo que es en función? La hipótesis nula y la alternativa siempre es en base a la evidencia histórica, jamás en base a la evidencia muestral. La evidencia muestral ayuda a tomar decisiones en función de si cae en zona de aceptación o de rechazo. Pero no para establecer la igualdad o no igualdad en la nula o en la alternativa. Solo la evidencia muestral hace esto. Ah, che, estoy cerquita de la hipotética, entonces cae en zona de aceptación. Y digo, no hay diferencia significativa. Si me hubiera caído por acá, digo, ay, mira, estoy muy lejos de la hipotética. Sí hay diferencia significativa y concluyo que verdaderamente disminuyó el tiempo. Pero en esta situación cae en zona de aceptación, para eso sirve el observado, para tomar decisiones, no para plantear la hipótesis nula y la alternativa. ¿Se entendió? Bien, después el B. A un nivel de significancia del 1,7, ¿se debe rechazar la hipótesis nula que sostiene que el tiempo de espera es igual a 10 minutos? ¿Se debe rechazar? ¿Qué decisión tomamos? Falsas, aceptamos. Y el valor P es 0,073. Borro todo. El valor P, recuerden que es en base a, ahora es al revés de lo de recién, es en base a la evidencia, muestral. El valor observado es 8, yo pongo el 8 acá y calculo la probabilidad de obtener un valor de muestra igual o menor a 8. Eso es el valor. El valor P con el nivel de o Profe, disculpe, se le está trabando mucho. O no sé si mi internet. que el tiempo medio. Profe, se le está trabando, no se escucha. Sí, profe, no se escuchó. Sí, profe, se está trabando. ¿Se le salió o no? Sí, se le salió. Che, ¿se desconectó la profe o no? Sí, esperemos un par a ver si entra de nuevo. Igual la clase no se termina ahora a las 11. 11:30, en teoría termina.
Chicos, se cortó internet. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ahora profe, sí. ahora sí. Bueno, sí, sí. Bueno, les decía que el valor P era la probabilidad de que la media sea en este caso menor al observado. Por lo tanto, que la media sea menor a 8 a la evidencia muestral que les había comentado, que teníamos que poner el valor de muestra, y era esa área. Por eso le puse menor, porque es a cola izquierda. Que lo debíamos estandarizar para ir a la tabla, y que Z, ¿cómo lo íbamos a encontrar? El valor que quiero estandarizar menos la media sobre el error estándar, que es 10 raíz de de ahí es que voy a bien. No, profe, no da porque la potencia es 0,079 según el valor de la aplicación y la tabla. Se le volvió a salir, ¿o no? Sí, debe andar mal en internet.
chicos. Bueno, chicos, nuevamente no sé si me están escuchando. Indudablemente hoy día hay mala señal. Bueno, lo que les alcancé a decir y se los vuelvo a decir, espero que no se corte. Si se corta, ya damos por finalizada la clase. Es que voy a explicarles en forma general la evaluación y les pido que lo resuelvan para la clase de consulta. No sé por qué no me deja compartir, eso me pasó hoy día y tuve que salir de la... ¿Ustedes ven que comparto la pantalla? Sí, profe, estamos viendo que está intentando cambiar o no sé cómo es. Sabemos que está con todo, está tratando, literalmente vemos su escritorio, es lo que estamos viendo. Lo hago. Estamos viendo pantalla, pizarra, iPhone, iPad, todo eso. Puede ser, profe, que no le esté dejando compartir por la conexión inestable. A veces también eso evita que pueda subir video a las cámaras cuando el internet le están dando mal. No me había dado cuenta.